Bienvenido, bienvenida a tu canal Mundo Hoy TV. El video que les traemos hoy es sobre las promesas que ha hecho Luis Abinader durante sus visitas de fin de semana. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El presidente Luis Abinader ha dejado claro cómo será su estilo de gobernar durante los fines de semana. Desde que se instaló en el Palacio Nacional el pasado 16 de agosto, Abinader ha realizado 3 visitas a distintos puntos del país, donde ha agotado apretadas agendas, pero también ha aprovechado para vacacionar como una forma de promover el turismo de la República Dominicana. No obstante, el mandatario ha prometido proyectos y políticas en cada lugar que ha visitado, asemejándose en ese sentido al expresidente Danilo Medina. El 29 de agosto, Abinader visitó Pedernales junto a su esposa Raquel Albaje y su familia, donde pasaron en yate para las cámaras. En esa ocasión, el presidente manifestó sus deseos de convertir esa prevención sureña en un destino turístico, por lo que supuestamente hizo contacto con un especialista extranjero en diseños de proyectos de esta categoría. Además de sostener reuniones con investigadores locales para dar marcha al proyecto y crear miles de empleos directos e indirectos. Estos planes también contemplan con el desarrollo de un proyecto de construcción de hoteles, aeropuertos y otras infraestructuras. En esa oportunidad, Abinader también recorrió Bahía de las Águilas, Montecristi. El pasado 6 de septiembre, el presidente visitó el puerto de Manzanillo, ubicado de Montecristi, donde anunció que ampliará las operaciones de la terminal marítima con el propósito de dinamizar la economía de la zona a través del turismo y la exportación. El presidente destacó que este plan creará miles de empleos en la zona noroeste del país. Va a tener un impacto extremadamente positivo en el empleo, no solo en esta zona, porque aquí va a tener la gente que mudarse a Manzanillo y vendrán gente de todo el país, subrayado. Explicó que en la zona también será construido un complejo industrial compuesto por astilleros, depósito de gas natural y producción de energía de gas natural, así como zonas francas y fábricas. Tenemos un master plan de desarrollo que implica extender todas las actividades portuarias de tal manera que puedan venir más barcos y buques, manifestó el gobernante. El proyecto también abarca la construcción de la carretera Cupey, que conectará con la provincia de Santiago y significará un ahorro de tiempo. Este proyecto también va a desarrollar la zona franca de Montecristi, Esperanza y toda la región, que tendrá un puerto por donde exportar sus productos de tallo. El presidente destacó las características naturales que tiene el puerto de Manzanillo, así como la importancia que tiene para el desarrollo regional. Abinader informó que próximamente llamarán a una licitación pública internacional para escoger a la empresa que ejecutará los trabajos, y adelantó que ya hay consorcios nacionales y extranjeros
interesados en participar en el concurso. Bueno, en Santiago, en su reciente viaje a esta provincia, Abinader manifestó que el Estado asignó 5.000 millones de pesos a tasa cero para el sector agrícola. Además, reveló que la instalará con residencia presidencial en Santiago de los Caballeros, debido a la gran importancia que esta ciudad representa para el gobierno y el país. El mandatario inspeccionó los trabajos de construir la carretera del Ámbar y visitó las zonas vulnerables en Santiago, así como un encuentro con productores de tabaco en Tamboril. Este domingo se prevé que participará en un encuentro con la dirección política del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y al término de esa actividad, el mandatario recorrerá el centro histórico de Santiago para más tarde visitar la residencia familiar de la vicepresidenta Raquel Peña. Bueno, hasta aquí fue nuestro video. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas hoy mismo para que hagas parte de esta familia. It's not a game, it's a rich thing.